Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros José María Jiménez. Vamos a entrevistarlo en el espacio Tu viaje del héroe. José María Jiménez es fundador y director de Axón, Centro de Neuropsicología y Psicopedagogía Sistémica. Es neuropsicólogo, clínico, hipnoterapeuta, psicopedagogo, perito judicial, maestro, asimismo miembro titular y vocal de la Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas, AECFS. Facilitador también en constelaciones familiares, sistémicas y arquetípicas. Asimismo es asesor astrológico y conferenciante. Hoy vamos a hablar del primer Congreso Internacional de Constelaciones que se celebrará en la Universidad Católica de Lisboa, en Portugal, este fin de semana, los días 18 y 19 de octubre. Este congreso va a reunir a más de 40 especialistas nacionales e internacionales como Catrina Barry, Decio Fabio de Oliveira, Vera Boyne o el propio José María Jiménez, para dar a conocer la importancia de mirar al ser humano a través de la mirada sistémica y de una visión holística. A través de las conferencias y talleres ofrecidos se podrá disfrutar de experiencias vivenciales con varias áreas de intervención: las constelaciones familiares, la pedagogía sistémica, el derecho sistémico, las constelaciones organizacionales y los síntomas y enfermedades. Recordar, y ahora os dejaremos también la dirección en el chat, que podéis encontrar información sobre el evento en www.congresoconstelasoes.pt/es. Ahora os dejamos para que tengáis acceso y podáis informaros de todos estos eventos y toda la agenda del congreso. Y vamos ahora sí a dar paso a José María Jiménez y la entrevista Tu viaje del héroe. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, John. Muy bien. Pues estamos aquí intrigados por el porqué de este título, Tu viaje del héroe. ¿A qué nos lleva? ¿A qué nos retrotrae este viaje del héroe? ¿Por qué? Bueno, es inherente al ser humano la búsqueda de comprensiones, de conocimientos y muchas veces de soluciones a las encrucijadas que nos propone la vida, ¿no? Y con las que nos hace coincidir. Entonces, este viaje consta de varias partes que vamos a ir desgranando. Y vamos a utilizar para ello la herramienta de las constelaciones familiares y también teniendo en cuenta los arquetipos y unas fases en las cuales se dividen en tres partes. Uno, el bloqueo inconsciente que la persona tiene en ello, otro, la actitud y otro, el resultado provisional. Esto forma parte también del asesoramiento astrológico. Entonces, ¿qué son las constelaciones familiares? Bueno, pues una pequeña introducción. ¿Para qué utilizamos las constelaciones familiares? Las utilizamos para ampliar la mirada. La mirada individual, muchas veces, ante un avatar de la vida, no nos da ni al paciente, ni al terapeuta, o la persona que demanda, ni al terapeuta. Entonces, necesitamos realizar esa ampliación de mirada para tener una información que no sería posible sin esta herramienta, ¿no? Esta herramienta tiene varias características. Una es, como bien sabemos, lo transgeneracional. Quiere decirse que todos venimos de nuestro papá y de nuestra mamá y ellos mismos también vienen de su papá y de su mamá. Quiere decirse que todos tenemos un origen y este origen hay que darle esa importancia. Lo sistémico forma parte de los entresijos, digamos, de la familia. Toda acción que se realiza en una familia, adecuada o inadecuada, digámoslo así, deja una impronta en las personas que vienen después. Y luego tenemos la ciencia fenomenológica, que actualmente se le está dando mucha importancia. La fenomenología es dejar que el fenómeno emerja. ¿Qué quiere decir? Ahí es donde ampliamos la mirada, porque dejamos que la situación, que la dinámica relacional que estamos viendo tome, digamos, por decirlo así, vida propia y nos enseñe dónde nosotros no podemos llegar. Tenemos varias fases en este recorrido, en este viaje, en tu viaje del héroe.
la primera fase es hacerle caso o mirar los recursos que tenemos, tanto en nuestro interior para, pues que las proyecciones que tenemos en el exterior no nos pillen desprevenidos o podamos gestionarlo y manejarlo de una forma adecuada. La primera fase es la iniciativa. Muchas veces tomamos la impulsividad como algo negativo o que hay que eliminar y la solución está en integrar esta impulsividad. ¿Por qué? Porque la impulsividad es la que nos hace llevar hacia adelante un acto. Muchas veces el bloqueo se encuentra en que tenemos los pies bien armados al suelo, ¿vale? No nos podemos mover, nos sentimos inmovilizados y esta impulsividad es la que nos hace movernos hacia el proyecto de vida o hacia la solución a esa encrucijada. Dentro de las constelaciones familiares tenemos que decir que es una herramienta de abordaje terapéutico, pero que también otras personas la toman como un camino de sanación o orientación a su proyecto vital. Muchas personas acuden a nosotros, a los facilitadores, para empezar o comenzar a iniciar este viaje del héroe. Bueno, pues como decía, la primera fase es la iniciativa. La segunda fase tenemos la imagen interna. La imagen interna es la que nosotros tenemos de una situación en el exterior que casi siempre suele no coincidir con la imagen que aparece en el exterior. Entonces, tenemos que sincronizar. Una de las características de las constelaciones familiares de esta herramienta es sincronizar, armonizar, ¿vale? Entonces, tratamos de que esas dos imágenes sean lo más sincrónicas posibles, tengan la mayor sincronicidad, para que no andemos en ese viaje llevándonos sorpresa tras sorpresa. Luego tenemos también un tema bastante importante, un factor bastante importante, una fase, que es el de la comunicación. Nosotros tenemos dos tipos de discursos, el discurso interno, que es lo que nos contamos a nosotros, y el discurso externo, que es lo que contamos a los demás. Como volvemos a remarcar la importancia de ese equilibrio y de esa armonía entre esos dos discursos. Bueno, estas son las tres primeras fases y, bueno, pues si hay alguna pregunta, si tenemos... María, quería comentar esto que has dicho de esa visión interior y exterior, importante también porque en el hecho de las propias constelaciones familiares. Te escucho Creo que ahora, a ver, bajo. Bien, ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Sí, ahora sí. Quería comentarte eso acerca de lo que has comentado de esa visión interior y esa visión exterior, porque también tiene que ver mucho la relación, cómo podíamos unir de alguna forma ese mundo en el sentido de cuando tenemos un problema con nuestra madre o no tenemos un problema familiar. Es muy diferente cómo alguien dentro de ese sistema, propio sistema social, lo puede ver, como es la familia, y cómo se ve desde afuera. ¿Cómo podemos relacionar esos dos ámbitos? Y que creo que por lo que ibas a comentar era importante, ¿no? El hecho de, a través de esas primeras fases, cómo llevarlo a cabo, cómo se toma desde dentro y cómo se toma desde afuera. ¿Cómo crees que desde uno podemos mejorar ese equilibrio de alguna forma, ¿no? Para sanar, digamos? Bueno, dentro de las tres primeras fases tenemos, digámoslo así, como he dicho antes, es una iniciativa, ¿no? Es la iniciativa de la transformación. Entonces, familiarmente hablando, es importante la imagen que tenemos de nuestro papá y de nuestra mamá. Porque dentro de las constelaciones familiares hay uno de los paradigmas más importantes, que es el reconocer tal y como es a mi padre y a mi madre. Ahí es donde llega la armonía y el equilibrio. Yo tengo una imagen, ¿no? Debido a dichas vivencias, a algunas circunstancias y muchas veces, como decía antes, no coincide, ¿no? Entonces, armonizarla es reconocer
las dos partes, lo bueno que tiene mi papá, lo malo que tiene mi papá para mí, y tomarlas como perfecto para mí, ¿no? Como nosotros también somos parte de ellos, ¿no? Que nosotros también lo tenemos integrado por ser hijos suyos y que lo mostramos también en el exterior. Muchas veces nos sorprendemos cuando tomamos una actitud de nuestra mamá que criticamos mucho y la estamos poniendo en juego quizás con nuestra pareja o poniendo en juego con alguno de nuestros hermanos. También quería preguntar en relación a muchos testimonios que tenemos de los espectadores, siempre, ¿cómo decirlo? Que hay como patrones, ¿no? En cuanto a los clanes familiares, las herencias. ¿Por qué puede pasar? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que una serie de mujeres de esa familia, contando, digamos, ya en testimonio, se sienten abandonadas o son abandonadas, ¿no? Por hombres. Por otro lado, hijos que se llevan muy mal con las madres o hijas que se llevan muy mal con los padres. ¿Por qué? De alguna forma tiene esta consistencia de patrón, ¿no? Este tipo de relaciones y de casos, ¿no? ¿Cómo podemos solucionarlo a través de constelaciones familiares? Bueno, existen muchísimos tipos de dinámicas dentro de las constelaciones. Digámoslo así, nunca se puede contestar exactamente qué está sucediendo en una dinámica porque nos encontramos cuando facilitamos un taller de constelaciones familiares, una constelación individual con una persona que viene a demandarnos ayuda. Nos encontramos que es una dinámica muy frecuente, pero en un momento determinado aparece otra dinámica que no es tan frecuente. Por lo tanto, nunca se puede generalizar en esas dinámicas. El mirar la dinámica, se me ha olvidado la pregunta que me has hecho, John. Sí, no te preocupes. Te comentaba eso, cómo podemos, a través de las dinámicas o patrones, por un lado, por qué se suelen dar tan Sí, habitualmente, es decir, por qué bueno. se congregan en ese tipo de patrón y cómo más o menos, aunque has comentado de que cada una, evidentemente cada caso es diferente, cómo podemos de alguna forma analizarlo y sobre todo equilibrarlo, ¿no? Un poco. Sí. Las constelaciones familiares lo que nos dan, como hemos dicho antes, es ampliar la mirada y en este sentido también la ampliamos con los patrones repetitivos. Los patrones repetitivos son inconscientes. Quiero decir que una persona, hasta que se hace consciente, por eso tu viaje del héroe, ¿no? Porque esa búsqueda, ¿no? De conciencia, ¿no? De evolución, de progreso, de transformación. Cuando una persona se da cuenta de esa lealtad invisible que tenemos a nuestra familia, por la cual, por el primer orden del amor, ¿no? Por la pertenencia, el derecho a pertenecer a esa familia, ¿no? Entonces, tendemos, en cuanto nos sentimos un poquito en el límite de esa pertenencia, tendemos a usar lo que se llaman las lealtades invisibles. Son dinámicas inconscientes. Entonces, para yo sentirme más perteneciente a mi familia y entrar dentro de ese grupo gregario, pues entonces pongo en práctica, me uno de forma inconsciente a esos patrones, ¿no? Entonces se me vuelve a dar un patrón en la pareja, una repetición, tú bien dices, en cualquier ámbito, ¿no? Puede ser, pues, a nivel de relación con los hermanos, puede ser a nivel de relación con la pareja o puede ser también a nivel laboral. Se me puede dar en el trabajo que siempre tengo el mismo tipo de jefe y siempre tengo una sensación o un sentimiento, porque las constelaciones, una de las cosas que, digamos, más bonitas de ellas, ¿no? Más bellas, son los sentimientos. Cómo en una constelación familiar o en una constelación individual los sentimientos nos atrapan, nos traspasan y esos sentimientos que tú decías, pues puede haber sentimientos que solemos denominar negativos, como el abandono, como la tristeza, como la pena, por poner un ejemplo, por una muerte temprana en la familia. Esa pena, ese sentimiento se queda en el alma familiar, se queda encriptado, se queda grabado y entonces nosotros acudimos a ello para, digámoslo así, un poco reconciliarnos con el origen, ¿no? Y para avanzar también en nuestros proyectos, porque muchas veces los proyectos vitales se atascan, se bloquean y cuando vamos a estas lealtades invisibles familiares, pues entonces se empiezan a desbloquear.
Se podría decir, José María, de alguna forma que se quede impregnado en el ADN, es decir, se genera como una huella de ese, entre comillas, trauma, de ese bloqueo más allá de lo psicológico, es decir, se impregna en lo biológico, en el ADN. Sí, actualmente la epigenética está estudiando y está investigando y avanzando muchísimo en esto, ¿no? Efectivamente, yo siempre me imagino como una gran computadora, por decirlo de alguna manera, ahora que todos utilizamos una nube para guardar nuestros datos a nivel electrónico, ¿no? A nivel personal o de trabajo. Siempre una gran computadora que es el inconsciente colectivo que ya Freud y Jung desarrollaron, y en ese inconsciente familiar, ¿no? Colectivo familiar, pues entonces están todas esas cositas que nos hacen luego atraparnos o que nos hacen bloquearnos, como estamos diciendo, ¿no? Entonces sí, queda grabado. E incluso lo que está estudiando la epigenética es que se queda grabado en el ADN de los posteriores, ¿no? De las personas que nacen en esa familia de forma posterior, ¿no? También, ¿por qué no decirlo? No solo vamos a hablar de bloqueos, también hay oportunidades y recursos. También se transfieren recursos, habilidades, por ejemplo, como la creatividad. Hay muchas familias que vienen de personas muy creativas y es una lealtad también digamos, canalizar esa creatividad, desarrollarla y ponerla al servicio. Es decir, salvando las distancias, porque evidentemente las mutaciones genéticas conllevan muchos miles de años, pero sí que gracias a este tipo de aprendizajes hay esa tendencia a que, por así decirlo, el gen vaya cambiando y adaptándose a un ecosistema un poco más hostil o, como tú dices, añadiendo virtudes, ¿no? En ese linaje. Exacto, sí, exacto. De hecho, yo me he dedicado muchos años a la psicopedagogía, a la educación especial. Yo comencé siendo voluntario de 2 niños con parálisis cerebral infantil, con niños con síndrome de Down, con niños con autismo, con los cuales actualmente pues me comunico, y vienen de dinámicas familiares, quiero decir que ese tipo de mutaciones, aparte de lo genético, que no debemos de olvidarlo, lógicamente, porque desde ahí es el origen del estudio de enfermedades o trisomías, ¿vale? Tenemos la dinámica familiar. Quiero decir que, por un lado, está lo médico, la medicina, lo establecido, que sirve para estudiar, para avanzar, para crear vacunas, para hacer muchos avances en este sentido. Y luego, por otro lado, de forma velada, en el otro lado, es donde nosotros, digamos, buscamos un camino de sanación también para esas personas que han tenido un hijo con necesidades educativas especiales o necesidades especiales. En ese otro sentido es en el cual nosotros miramos lo que ha sucedido en la familia y le damos cierta comprensión, le damos un lugar a eso que ha sucedido, y cuando la persona da un lugar a eso que ha sucedido en la familia, pues llega al autoconocimiento, llega al conocimiento familiar y, lógicamente, se libera de una carga importante. Porque no olvidemos que todos los humanos y muchas veces pensamos que siempre es nuestra culpa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en estos casos en los cuales yo tengo bastante experiencia, la familia, no solo la persona, porque al ser una característica sistémica, se alivia todo el árbol genealógico, se alivia toda la familia, no solo la persona o los padres que han tenido un hijo con una necesidad especial. Quería preguntarte en este caso, porque me parece importante, independientemente por el tema constelaciones, ocurre mucho, o muchos espectadores, ocurre este caso de a mi hija le pasa, bueno, el bloqueo que sea, y la madre quiere, digamos, como la madre o el padre o otro familiar quiere, ¿cómo puedo ayudarla, no? Este punto, ¿cómo? O sea, me parece importante porque muchas veces son otros los que quieren sanar a otros. ¿Cómo podemos utilizar las constelaciones o cómo entiendo que tiene que ser la propia persona, la propia voluntad, porque muchas veces ocurre este caso, ¿no? De otro familiar que quiere inducir a ese otro familiar a sanarse, ¿no? ¿Por qué crees que pasa y por qué debe ser de alguna forma un camino individual, por así decirlo?
Sí, nos encontramos muchas veces en la consulta que un familiar, una persona que pertenece al sistema, digámoslo así, siente pena, siente tristeza, siente que debe ayudar a esta persona y viene a pedirnos esta colaboración. Siendo un adulto, la otra persona, la que está teniendo el bloqueo, no puede ser. Quiero decir, eh, uno de los factores y características fundamentales de las constelaciones familiares es que cada uno tiene su camino, que no podemos hacernos cargo del camino de otro, porque si no, estamos volviendo a repetir patrones. Seguramente que en esa familia haya habido una dinámica muy potente de un salvador, quiero decir, o una salvadora. Hay un triángulo mágico que debemos de tener en cuenta, que esto no pertenece a las constelaciones, pero también es bueno recordárselo a todo el mundo. El triángulo es perpetrador, víctima, salvador. Entonces, con las constelaciones lo que hacemos es, yo por lo menos a nivel particular y profesional, es coger ese triángulo y saber quién está en cada ángulo de ese triángulo. Entonces, eso sí se puede trabajar con esa persona que viene a pedir ayuda para otra persona, pero no se puede trabajar un tema de otra persona por hacerle un bien. De hecho, ahí no estamos respetando ni sintonizando con su destino. Muchas personas llevan a cabo en su vida acciones que le dan sentido precisamente. Muchas personas que agarradas o abrazadas a una enfermedad le dan sentido a su vida. Hay otras personas que le dan sentido a su vida siendo pertenecientes a una asociación. Entonces, no podemos en ningún momento, y no se debe porque además perjudica no solo a la otra persona, sino a la persona que quiere ayudar. O sea que eso es un desorden, ¿no?, en la ayuda. Existen una serie de órdenes en la ayuda y eso sería un desorden. En el caso de, digámoslo así, los niños pequeños, de 0 a 6, de 6 a 12, sí que los padres, lógicamente, pueden preguntar y demandar y trabajar algo respecto a sus hijos. Pero siempre en las constelaciones familiares se debe tener en cuenta que el facilitador siempre debe preguntar por el objetivo de la propia persona que está demandando. Quiero decir, no puede preguntar por un objetivo de la persona. Tiene que ser su objetivo. En las familiares lo que hacemos, y además esto es muy sanador, es diferenciar lo que es mío de lo que es de la familia, de lo que es de la otra persona o de lo que es del trabajo o del sistema al que pertenezco. Hay que diferenciar porque hay diferentes niveles de energía y sentimientos y muchas veces nos hacemos con algún sentimiento en un espacio con el cual no es nuestro, es del propio espacio. Hay edificios enfermos, hay empresas enfermas, hay empresas muy sanas y muchas veces nos hacemos con los sentimientos de estos espacios, solo por pertenecer a esa empresa. Has comentado un tema muy interesante, que es el tema de los niños o de la juventud. ¿Cómo de alguna forma lo trabajáis? Porque entiendo que es un punto controvertido en el sentido de con lo que has dicho, ¿no? Muchas veces no tienen o son manejadas las voluntades, ¿no?, de niños o de jóvenes por parte de los padres y contaminan un poco lo que realmente es el aspecto a tratar, ¿no? Como de alguna forma, evidentemente habrá muchísimos casos, pero de forma general, con los niños que de alguna forma tienen, o los padres también que pueden tener algún bloqueo con los niños, ¿cómo lo trabajáis? ¿Cómo es más o menos, evidentemente cada terapeuta es distinto, pero más o menos cómo llegar al kit de la cuestión, ¿no?, con un niño en cuanto a constelaciones familiares? Bien, el protocolo que yo personalmente utilizo es una historia inicial, una entrevista inicial con los padres para ver qué está sucediendo. Y en ese disociar, como hemos hablado anteriormente, de lo que es de los padres, de lo que es del niño o de la niña, entonces comenzamos a trabajar. Primero hago una sesión con los padres, una sesión individual con cada uno de ellos. Y después, si es necesario o si es pertinente hacer una constelación individual con el niño o la niña, se suele hacer o bien con avatares, con Playmobil, para que el niño o la niña se sienta a gusto y se sienta, digamos, realizan un trabajo de forma lúdica, ¿no? De forma en juego, ¿no?
Tened en cuenta, y es muy curioso, que los niños y las niñas suelen ser muchísimo más originales, muchísimo más directos en el sentido de una constelación individual y llegan al orden y al equilibrio mucho antes que un adulto. Además, con frases potentes, profundas, sabias y de adulto. Más de adulto que los adultos. Los adultos nos solemos esconder más en nuestro disfraz. No queremos que alguien sepa lo que nos está sucediendo al final, ¿no? Quiero decir, hay que realizar una apertura como adulto y hay que sentirse vulnerable, sobre todo cuando uno va a hacer una constelación familiar. Muchas veces voy a encontrar en la consulta una constelación familiar, pero no vengo a hacer una constelación familiar. Quiere decir que quiero cambiar sin cambiar, ¿no? Hay que hacer una diferencia, ¿no? Porque dentro del trabajo en constelaciones familiares, cuando una persona viene a la consulta, no viene a cambiar nada, viene a transformar. La transformación comienza desde uno hacia afuera. El cambio es una adaptación a algo que nos viene de fuera. Entonces, yo siempre les comento lo mismo a las personas que vienen o con las consultas online o en un taller de constelaciones grupal. Venimos a transformar, venimos a evolucionar, venimos a sanar, venimos a evolucionar, a valorar nuestro progreso, ¿no? Por eso el título que puse de Tu viaje del héroe, ¿no? Porque realmente es un viaje en el cual hace falta valentía. No, no todo el mundo pide ayuda, y no todo el mundo pide ayuda de la forma ordenada. Quiero decir, viene porque se lo han comentado, de forma consciente, uno cuando busca ayuda es porque se ve en una encrucijada de la vida, no suele estar pasando por un buen momento. Pero de forma inconsciente, a veces, por causalidades de la vida, nos encontramos que caemos en un taller de constelaciones familiares. Y esa herramienta me sirve para autoconocerme. Pues bienvenido sea. Pero, como hemos comentado antes, no vamos a cambiar nada, ni a nadie. Por eso el reconocimiento de todo tal y como es y sintonizar tal y como es con el todo, ¿no? Vamos a continuar. Habíamos comenzado con ciertas fases en cuanto a la herramienta. ¿Qué más nos podría decir o qué más nos podrías apuntalar, ¿no? Acerca de esas diferentes fases para ir un poco completando esa evolución, ¿no? A través de las constelaciones familiares? Bien, pues el uso de la cuarta fase, que por cierto hemos comentado que cada fase tiene un arquetipo y una energía, o un arquetipo masculino o un arquetipo femenino. La iniciativa es un arquetipo masculino. La imagen interna y externa, y digámoslo así, de la materia y de lo material es un arquetipo femenino. La comunicación, como hemos dicho antes, es un arquetipo masculino. Seguidamente vendría la intuición, que es el sexto sentido, el sentido del oro, ¿no? La intuición, la verdad es que yo estudié durante muchos años dónde está situada la intuición. Ahora hay varios estudios. No llegué a sacar unas conclusiones, digámoslo así, científicas, más bien sí espirituales. Y la intuición pues, nos sirve en muchos casos para hacerle caso a las señales de la vida, ¿no? O sea, si tú inicias un viaje, debes planificar, debes organizar, debes de tener un mapa, ¿no? De actuación y también debes de tener intuición. ¿Qué es la intuición? Bueno, pues la intuición es la que nos va guiando, es la que nos va guiando en esas señales. Y las señales, como hemos dicho antes, también pueden ser conscientes o inconscientes. Entonces, la siguiente fase, la cuarta fase, sería la fase de la intuición. ¿Y qué creéis que la intuición es un arquetipo masculino o femenino? Pues es un arquetipo femenino. Y también tiene mucho que ver la intuición con nuestra conexión interna con nuestro niño interior o nuestra niña interior. ¿Alguna fase más, José María? Como quieras, para un poco explicar a los Sí, espectadores. sí, podemos seguir con la quinta fase, que es la fase de la voluntad. Esa que nos hace la zancadilla cuando nos apuntamos al gimnasio y a los 15 días dejamos de ir, por poner un ejemplo mundano, ¿no? Pero si esto a nivel espiritual lo llevamos a cabo, también hay que tener mucha voluntad también para, por ejemplo, hacer 21 días de meditación, ¿no?
una respuesta en ese viaje del héroe, ¿no? O encontrar autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento debemos de recordar que es conocer a los demás y conocer las dinámicas relacionales con los demás. O sea, quiere decir que cuando uno dice me voy a autoconocer, voy a hacer un curso de X, existen miles y millones de herramientas y actualmente, gracias al momento en el que nos encontramos de la historia, tenemos muchas a mano, muchísimas. Las constelaciones familiares es una de ellas. Es muy potente, es muy profunda. Las evidencias incluso científicas lo avalan en los últimos tiempos, pero podemos utilizar cualquier herramienta. Bueno, pues dentro de esa herramienta, en la quinta fase, que es un arquetipo masculino, sería la autoridad, el proponernos, digamos, con cierta autoridad esa voluntad que hace que comencemos un camino y lo terminemos, perseveremos y lo terminemos, cosa que autorrealiza muchísimo al ser humano. José María, vamos a ir adentrándonos un poco más. También ocurre mucho en muchas ocasiones, o quizás las más numerosas, ¿no? Es el tema económico, la abundancia. Además es un tema transversal, es decir, puede ser individual o puede ser a través de toda la familia. ¿Qué casos o qué formas te encuentras más en relación a este bloqueo que muchas veces, bueno, viene en forma de herencias o de disponer de dinero de forma monetaria? ¿Qué es lo que más nos puedes comentar acerca de tu experiencia respecto a este bloqueo también, ¿no? De esta energía que es el dinero? Bueno, una de las dinámicas más frecuentes que me encuentro y que nos encontramos los facilitadores en las constelaciones familiares es la dilapidación por parte de un ancestro de una herencia o de una cantidad importante, ¿no? De dinero o de materiales. No tiene por qué ser la abundancia solo monetaria. Bueno, esta dilapidación, cuando hacemos la constelación, la mayor parte de las dinámicas es prefiero perder lo material, ¿vale?, a perder la vida, ¿no? Es una forma de quedarnos en la vida, pero con lo justo, con lo básico, ¿no? Bueno, materia y espíritu, quiero decir, tenemos que valorar, ¿no? En todos los casos hay una dicotomía. Otro tipo de dinámicas, en el caso de abundancia, es yo lo titulo el permiso porque es darse permiso y merecérselo, ¿no? Y muchas veces vemos como una persona, un bisabuelo, un abuelo o una abuela o una bisabuela, no se han dado el permiso o no se han sentido merecedores de algo que les correspondía, totalmente lícito, y no se lo han permitido. Por lo tanto, las personas que nacen en esa familia de forma posterior sí repiten, insisto, esta dinámica por lealtad o por sentirse perteneciente al grupo y a la familia, pues entonces va a repetir ese patrón. No se va a sentir merecedor de algo, no ya tiene que ser material, como hemos dicho, ¿no? Así que la abundancia también está en los sentimientos, también está en la empatía. La abundancia también la tenemos en el número de relaciones sanas y en el número de relaciones ordenadas, ¿no? Pues María, vamos a ir ya entrando al tema de ese congreso. Vamos a recordar un poco para que todos los espectadores, de nuevo vamos a recordar todas las fechas. Ese congreso, primer congreso internacional de constelaciones, que se celebrará en la Universidad Católica de Lisboa, en Portugal, este fin de semana, los días 18 y 19 de octubre. Este congreso va a reunir a más de 40 conferenciantes especialistas nacionales e internacionales como Catrina Barri, Decio Fabio de Oliveira, Vera Boyn o el propio José María Jiménez, para dar a conocer la importancia de mirar al ser humano a través de la mirada sistémica y una visión holística. A través de las conferencias y talleres ofrecidos se podrá disfrutar de experiencias vivenciales con varias áreas de intervención, como son las constelaciones familiares de las que hemos estado hablando durante todo este rato, la pedagogía sistémica, el derecho sistémico, las constelaciones organizacionales y los síntomas y enfermedades. Recordad que podéis encontrar información sobre el evento en www.congresoconstelasoes.pt/es.
José María, ¿qué nos puedes comentar acerca de lo que va de tu actividad, de tu ponencia en este caso, en este primer congreso de constelaciones familiares? Luego ya entraremos a otros temas también que han generado controversia, pero bueno, ¿qué podemos esperar o qué nos vas a ofrecer, ¿no?, en esta conferencia o en este congreso? Y también un poco, si quieres hablar un poco sobre el congreso, cómo ha sido, cómo se ha realizado, ¿no? Bueno, la ponencia que voy a presentar me he enfocado y me he enmarcado en la edad adolescente. Lo he titulado Diario de Adolescentes, en la cual voy a mostrar cómo en la consulta, de forma grupal, utilizo la herramienta de las constelaciones familiares en un bello programa, un módulo al mes con 8 o 10 adolescentes de 13 a 17 años, en el cual pues escribimos un diario. Leer y escribir le dan sentido a nuestro viaje, ¿no? Entonces, bueno, pues por una parte hacemos, voy a explicar las dinámicas que hacemos para llevar a cabo este programa, y la verdad es que es muy bonito, muy interesante, y espero compartirlo con todos vosotros y con todos los asistentes. También lo explico en base a los arquetipos, como hemos estado explicando hoy un poco. Lo enmarco en esa edad, lo enmarco en esas fases, y bueno, pues les vamos acompañando, no ayudando, sino acompañando en esa edad tan difícil, y bueno, pues ellos lo agradecen muchísimo y encuentran luz, ¿no?, en ese camino, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, pues el congreso, como todos los congresos de constelaciones familiares, pero en este caso es el de Lisboa, son maravillosos. ¿Por qué son maravillosos? Pues primero porque encuentras un ambiente en el cual todo el mundo va en apertura, que quiere decir que está dispuesto a conocerse, que está dispuesto a conocer, a relacionarse de una forma y desde un lugar bastante sano y bastante abierto, como digo, y transformador, y entonces eso hace que los espacios se llenen de buena energía. Las conferencias son magníficas y los talleres, pues yo creo que muchos de vuestros telespectadores han visto o han participado de algún taller de constelaciones familiares. Bueno, pues creo que hay alrededor de 31 talleres en 2 días. Quiero decir que va a haber una frecuencia y una intensidad de trabajo importante, y como tanto la formación en constelaciones familiares como en los talleres, como en los congresos, es de forma integrativa. O sea, quiere decir que el aprendizaje, el conocimiento, la comprensión que pueda caerte, que puedas tener, que puedas vivir, es integrativa. Por lo tanto, no se trata de excluir nada en este congreso, sino al revés. La finalidad o el objetivo es incluir lo que cada uno necesite, ¿no?, lo que cada uno en este momento de su vida o en este proceso vital, en este viaje de la vida, esté ahora mismo cronológicamente, y bueno, pues que espero que las personas que asistan se lleven este gran regalo, ¿no? Ten en cuenta que solo por participar te llevas un regalo. Quiere decir, hay mucha gente que dice, no, pero yo es que quiero constelar. Solo por asistir a un taller dentro de un congreso con especialistas, con facilitadores muy formados, te llevas un regalazo, solo con estar de observador o con hacer de representante. Porque, como bien sabéis, las constelaciones familiares grupales, bueno, pues usamos personas que representan a sus familiares y a nuestros sistemas, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es una buena oportunidad, es una magnífica oportunidad, y también, pues, ¿por qué no decirlo?, visitar y ver la ciudad de Lisboa, que tiene mucho que ver con las constelaciones porque tiene un ritmo lento pero sintonizado con la vida. José María, antes de entrar a preguntas ya, vamos a entrar rápidamente. El otro día hablamos con María Gurjao acerca del Colegio de Psicólogos de Portugal. Había un poco, no menos que demonizado, ¿no?, las constelaciones familiares. La pregunta es ¿por qué siguen ocurriendo estos ataques, ¿no?, o bueno, más que ataques, o desestimar, ¿no?, un poco a las terapias alternativas o a herramientas que no van por los cauces de la medicina oficial? ¿Por qué sigue ocurriendo?
Bueno, desde el principio de los tiempos, y no me voy a remontar, la astronomía, la biología, incluso las matemáticas fueron relegadas de las asignaturas troncales en en las primeras universidades. Esto ocurre desde el principio de los tiempos. Yo soy partícipe de vivir o de convivir, mejor dicho, con la incomodidad que a algunos colegios oficiales o algunas instituciones les provoca, digamos, el uso de una herramienta que se está viendo y que comenzamos a tener evidencias científicas de su funcionamiento, de su protocolo, de su organización y, por qué no decirlo, pues de los efectos que tienen en las personas, ¿no? Entonces, bueno, hay una frase que dice que no llueve a gusto de todos. Eh, a mí me encanta la lluvia y me muevo bien y digiero y manejo y gestiono muy bien cuando alguien está incómodo. Suelo tratar de dialogar con esa persona. No, no, no me doy la vuelta y me voy, ¿no? Entonces, yo creo que hay que incluir esta incomodidad. De todas maneras, este tipo de incomodidades yo creo que nos van a servir como impulso, ¿no? Yo creo que a los facilitadores y a todas las personas que están formadas y bien formadas y están llevando a cabo un trabajo precioso para miles y miles de familias, creo que nos debe de servir como un motor para ir hacia la investigación y hacia la docencia en este sentido y conseguir más evidencias científicas. Nos tenemos que mover hacia eso, porque es lo que nos están pidiendo con esta incomodidad. Ten en cuenta que cuando alguien se enfada en un sistema es porque dentro de esa persona hay un sentimiento de que hay que regresar al orden, hay que mirar el equilibrio, ¿no? Y entonces, no podemos estar solos, ¿no? Los facilitadores y ahora que se acabe todo lo científico y todo lo médico, ¿no? No, o la psicología de hace muchos años, ¿no? Digamos la clásica, la purista, que es un poco la que se molesta en este sentido, ¿no? Debemos de convivir todos y yo apelo a la inclusión y al diálogo. Hay muchos profesionales, psicólogos, muchos compañeros que utilizan las constelaciones familiares. Pero bueno, hay muchas personas también que no lo dicen en voz alta o que no dan entrevistas como la que estamos realizando ahora mismo. Yo creo que estamos en una época y en un momento de la historia de la humanidad en la cual hay una apertura total. Entramos en una nueva era. Yo creo que todo lo que conocíamos se va a transformar en algo que de momento comenzamos a visualizar o comenzamos a ver. Y yo creo que una de las cosas, una de las herramientas psicoterapéuticas son las constelaciones familiares, ¿no? No me cabe ninguna duda. José María, vamos a pasar ya al turno de preguntas de espectadores y vamos a comenzar con Candy Amoretti. Nos dice, tengo un niño con autismo en mi familia, es el primer caso. Yo al principio sentí mucha culpabilidad, pero ya he lidiado con ello. ¿Cómo podría trabajar conmigo para entender el mundo de él? Bueno, lo primero que haría sería, como hemos dicho antes, ampliar la mirada. Las dinámicas más frecuentes cuando hay un hijo con autismo en la familia, hay que mirar lo que llamamos en constelaciones familiares tomar a la madre, ¿vale? Entonces, se suele dar que en 3 generaciones anteriores no se ha tomado a la madre. ¿Qué es tomar a la madre? Bueno, reconocerla y que la madre esté disponible, ¿vale? Entonces, es una de las dinámicas más frecuentes, no digo que sea esta persona, ¿no? Luego, bueno, yo tengo especial debilidad y además especial comunicación con niños con autismo. Yo generaría, cuando se tiene una necesidad de comunicación, hable o no hable, se genera una capacidad, sobre todo en el caso de que no tenga habla. Yo generaría un sistema alternativo de comunicación. En un principio, con las tablets, con los móviles que tenemos hoy, y haciéndole preguntas sencillas e incluso alguna compleja también, comienzan y ayudándole a escribir, ¿vale? Digámoslo así, agarrándole
el dedito como si pusiésemos un palito de loro, que se suele llamar, pues se suelen empezar a comunicar. Al principio, pues quizás las frases serán un poco abstractas y no llegaremos a entenderlo, pero con el corrector de la tablet o el móvil, poco, insistiendo, estas personas se comunican de una forma impresionante. Yo actualmente estoy en comunicación con Ale, con un niño con autismo y bueno, tenemos una relación que va más allá de todo lo que podemos imaginar. Nos comunicamos, compartimos reflexiones, nos escribimos poemas y está pendiente de mí y yo de él, ¿no? Entonces, tengo muy buena relación, ¿no? Entonces, bueno, sería decirle un poco esto, ¿no? Pero yo le aconsejaría que acudiese a un taller de constelaciones familiares, ¿eh? Marimir de Argentina nos dice: el héroe en su camino iniciático puede herir a otros. Su ímpetu y fuerza arrolladora no le da tiempo de contemplar el plano evolutivo de los demás, y es por eso que se siente culpable. Sí, tiene toda la razón del mundo y además veo que sabe y conoce los arquetipos. Sí, pero es que esa fuerza iniciática es necesaria. Quiero decir, lógicamente hay que canalizarla, no sentir culpa, pero bueno, hay una... Quiero describir esto con una imagen, ¿no? Hay una imagen en la cual el arquetipo del guerrero, que es el que inicia, es el único que tiene permiso para cazar, digámoslo así, en el mundo arquetípico, y está cazando un unicornio cuando cree que es un caballo porque está dando la vuelta y está bebiendo el agua, ¿no? Esto es un poco la imagen de la culpa. Y es un poco ese tipo de culpa la que se le genera, ¿no?, al guerrero en esa etapa inicial. Es cierto, pero es necesario. Y es necesario para el nacimiento de un proyecto, es necesario para el nacimiento de un movimiento, ya sea individual o sistémico. Esto es lo importante, ¿no?, con lo que nos tenemos que quedar. Y que esa impulsividad con la que antes, y efectivamente puede herir la sensibilidad de alguien, pero debemos de tener en cuenta que muchas veces en nuestra vida, para iniciar un movimiento cuando estamos bloqueados, no podemos pensar en el que dirán. Lógicamente no estoy diciendo que se haga un daño mayor, ¿no? Pero no podemos pensar tampoco en el que dirán. Es el punto de partida para coger la suficiente confianza para iniciar un viaje. Nos dice Emilia Matilla de España: ¿cómo se organiza una familia después de una muerte temprana? Mi hermana con 42 años. Bueno, como hemos dicho antes, lo importante es mirarlo dentro de un taller y si tiene experiencia o cierta experiencia, yo le recomendaría que lo hiciese primero de forma individual y luego fuese a un taller grupal. Una muerte en edad temprana siempre genera muchos sentimientos, también, por qué no decirlo, de tristeza, de culpa. Yo aquí lo que le recomendaría sería una frase, ¿no? Sería la frase de respeto tu destino, que ha sido el que hemos vivido y todo el tiempo que has estado con nosotros, te lo agradecemos y es una huella imborrable en la familia. Celia Castellanos de Argentina nos dice: hay que hacer varias constelaciones, entiendo varias sesiones. También nos dice: las constelaciones deben ser guiadas solo por psicólogos. A ver, hay dos preguntas, ¿no? Empiezo por la última. Las constelaciones familiares, siempre que la persona esté formada con calidad y con intensidad y de una forma
concienzuda, por decirlo de alguna manera, no tiene por qué ser psicólogo, ni psicoterapeuta, ni psiquiatra, ¿vale? Puede ser psicopedagogo, puede ser arquitecto, puede ser... Es una forma de dirigirse hacia una filosofía, ¿no? Las constelaciones familiares no solo es para un trabajo hacia los demás, de hecho comienza con un trabajo hacia tu interior. Después, cuando ya tienes esa formación, entonces puedes ofrecer el servicio a los demás siempre y cuando se lleve a cabo pues todos los órdenes que nos muestran los maestros en la formación, ¿no? Y la primera pregunta, ¿cuál era, John? Perdona. Si hay que hacer varias constelaciones, entiendo varias Ah, sesiones, ¿no? En la vale. herramienta. A ver, no hay un número de constelaciones, no hay un número de constelaciones. No, yo es que vengo y me han dicho que con 3 constelaciones mi vida va a ser un camino de rosas. No, no es así. Lo primero es iniciar, como hemos dicho, el viaje a través de esta herramienta y es realizar, en el caso de o bien un proyecto vital, o bien un camino de sanación, o bien, como hemos dicho, desbloquear algún asunto familiar que se está repitiendo en patrones. Entonces, a partir de ahí, digamos que es un punto de inicio. El punto de inicio lleva a unos movimientos internos en la persona y que también se muestran en el exterior. Según estos movimientos, el proceso de una constelación bien llevada a cabo y por parte de los dos, tanto el terapeuta como el demandante, como el cliente, tenemos que esperar a que ese proceso coja su movimiento y ver dónde termina ese movimiento. Hay algunas constelaciones incluso que no se pueden llevar a cabo hasta el final y eso es bueno también. Hay que dejar ciertos procesos en un momento, digamos, en el sitio, en el lugar adecuado para la persona en ese momento determinado de su vida. Quiero decir, no hay que ponerle un lazo a las constelaciones y que todo el mundo en un grupo o individualmente finalice, por decirlo de alguna manera, la constelación. Pues esto pasa un poco cuando hacemos una constelación. A 6 meses, más o menos, aproximadamente, no es un tiempo fijo, se ve la evolución después de una constelación. Después aparece, digámoslo así, otro tema, el siguiente, ¿no? Por eso he titulado este espacio Tu viaje del héroe, porque en un momento determinado vuelves a sentir otra necesidad, pero suele ser distinta, que forma parte del inicio. ¿Me explico? O sea, es distinta porque no es el mismo tema que el primero, pero es el siguiente paso evolutivo dentro de tu viaje. Nos dice Emma Martínez de México. He visto a mi mamá sufrir porque es una mujer muy noble y he tenido que alejar a los hombres porque temo que me pase lo que a mi mamá. ¿Cómo puedo trascender esta situación? Gracias. Bueno, esto es una dinámica muy frecuente en las familias. Mirar con buenos ojos a los hombres o a las mujeres suelen ser dinámicas muy frecuentes. Tened en cuenta que muchas de las acciones adecuadas y sobre todo inadecuadas que se realizan en las familias por parte de los hombres o de las mujeres digamos, es igual. Es cuando el sistema familiar se tiene que poner en un modo supervivencia. Quiero decir, que en ese momento la familia no está pasando por su mejor momento, el sistema no está pasando por su mejor momento y entonces una acción de ese tipo genera, aunque parezca mentira, una vuelta al vínculo o una vuelta al origen o una vuelta a la reconciliación de alguna manera. El ser humano cataloga las acciones buenas, acciones malas. Las acciones inadecuadas, bajo mi experiencia, suelen ser cabo para conseguir la supervivencia del sistema. Vamos a ir con más preguntas. En este caso nos dice Farley Constanza de Colombia. ¿Se puede constelar un problema de salud de mi hijo menor que tiene dificultad para comer alimentos sólidos, que va más allá de lo físico? Gracias. Sí, sí, sí. Hay un ámbito, un plano
de constelaciones familiares y el trabajo en constelaciones familiares, que eso digamos, se denomina salud y enfermedad. En este caso, volvemos a la armonía, al equilibrio y a la reconciliación. Los síntomas de una enfermedad en una persona, cuando sacamos un representante para ese síntoma está presente hasta que se reconcilia algo. Hay algún excluido en la familia, hay algo excluido en la familia, hay algo, en este caso, por ejemplo, particularmente, hay algo que no se ha digerido o que no se ha tragado en la familia y entonces cuando lo vemos y ampliamos la mirada con los representantes, vemos hacia quién se dirige ese síntoma o esos síntomas, ¿no? También se hace con las enfermedades, en el sentido de pues, sacar un representante de una enfermedad y ese representante es el que nos lleva al orden, ¿vale? Los síntomas fisiológicos o las enfermedades nos llevan a reconciliar algo en nuestro interior. Cuando le damos ese lugar a esa persona de la familia que ha sido excluida y que ha sido importante para la familia, o ese algo, no sé cómo denominarlo de otra manera, excluido, pues entonces llega a ordenarse y desaparece el síntoma. El representante del síntoma habitualmente lo que hace al final de la constelación es retirarse, porque ya no es necesario. Hemos escuchado el mensaje del síntoma, nos ha llevado a la reconciliación y en ese momento el síntoma desaparece o se reduce o, digámoslo así, es mucho más llevadero. José María, rápidamente tenemos un minuto antes de terminar. Marimir nos dice que bueno sería que abriera el concepto de mirada sistémica. Gracias. Sí, la mirada sistémica es un poco lo que hemos comentado al principio, ¿no? Lo sistémico es que cuando yo estoy en relación dentro de un sistema o incluso, me atrevo a decir, fuera de un sistema, o sea, que las dos personas que se están relacionando no pertenecen al mismo sistema, la mirada sistémica es que lo que yo pueda estar al servicio de esa persona a él le va a servir y no solo a él o a ella, sino a todo su clan. Porque cuanto mejor estemos nosotros, más fuerza tenemos y más fuerza tiene nuestro sistema, ya sea sistema familiar o laboral, como hemos comentado antes. Esa es la mirada sistémica. La empatía sistémica es ponernos en el lugar, digámoslo así, de la persona excluida, de la persona que supuestamente es el malo o la mala, la que ha hecho el mal, ponernos en su lugar, ¿vale? Mirarlo con buenos ojos, ¿no? Sé que muchas veces es difícil por el dolor que ha provocado su acción o por el dolor que ha provocado su abandono, como decíamos antes, pero es muy importante esa mirada sistémica y me alegro que haya hecho la pregunta, porque si tuviésemos más presente esa mirada sistémica, las relaciones y la sociedad iría bastante mejor. Es una de las cosas que hemos comentado al principio. Lo sistémico es que una acción afecta a toda la persona que tengamos alrededor. Pues muchísimas gracias, José María, por toda la entrevista. Siempre muy buena información. También los espectadores han hecho jugosas y variadas preguntas también. Hemos llegado al final. Si os ha gustado la entrevista, nuestro invitado, la temática, podéis agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo y haremos lo posible por traer más conferencias y más entrevistas de este tipo. Recordaros que podéis colaborar con Mindalia suscribiéndoos a nuestro canal en YouTube y simplemente vamos a dar unos segundos a José María para que se despida de todos vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, John, también a todas las personas que sois responsables de Mindalia Televisión y Mindalia.com. Creo que es una plataforma magnífica para que todos nos hagamos más conscientes de no solo de las herramientas que podemos llegar a utilizar para autoconocernos y para hacer ese viaje del héroe, sino para servir de altavoz de muchas personas que tienen mucho que aportar y sobre todo, bueno, pues que le llegue al mayor número de personas posible, ¿no? Creo que entre todos hacemos muchísimo cuando la información viaja, cuando el conocimiento
traspasa, y en este caso me alegró mucho ver los horarios porque ha traspasado fronteras y bueno, que estoy disponible para todas las personas y para vosotros en especial, y que muchísimas gracias por la oportunidad. Pues muchísimas gracias, José María. Gracias siempre también en estos temas también de constelaciones familiares, siempre en los espectadores muy interesados. Intentamos un poco dar un poco más de luz acerca de esta temática, de esta herramienta. Vamos ahora sí a finalizar. Nos habéis visto en países, está mirando aquí, en diferentes países pues como Perú, Colombia, España, México, Argentina, también Estados Unidos y en Francia. Agradeceros a todos y como siempre os digo, pues a todos vosotros que hacéis esto posible día a día, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.